Listo. Amigos de Camex, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Es un gusto reencontrarnos nuevamente después de nuestra charla el día de hoy al mediodía, ¿no? Estamos ya en el segundo módulo del curso de gestión de riesgo crediticio. Habíamos visto desarrollo de práctica, ¿no? Respecto al tema de la evaluación, que la evaluación es el centro mismo de la política de gestión de riesgos dentro de una institución financiera. Considero que es un trabajo bastante específico y bastante enriquecedor para poder propender, para poder trabajar como objetivo una buena cartera de créditos, tener una buena cartera de créditos. Es importante que la evaluación in situ nos lleve a lograr cosas como estas, a tener una buena hoja de trabajo, a lograr una excelente evaluación económico-financiera, pudiendo determinar que existe una evaluación dinámica que es producto del flujo de la entrada y salida de dinero, la entrada de dinero producto de las ventas, la entrada de dinero producto de otros ingresos que pudiera tener el cliente y la salida de dinero porque existe un costo variable, que es el costo de ventas, un costo fijo, que son los costos que necesariamente debe realizar el cliente para poder mantener el negocio. Ya esto, basado en esta tecnología crediticia que internaliza la idea de la unión irrompible entre la unidad económica y la unidad familiar, también deben ser cargados a este ingreso principal que es el negocio que se está evaluando, los temas familiares, a partir de cuál podemos descubrir, como lo veíamos, por ejemplo, en este cliente de la figura que tenemos acá, hay, por ejemplo, un apoyo a la madre dentro de los egresos familiares, ¿no? Que forma parte también, más allá de lo numérico que es el monto que se establece en este rubro, forma parte de la evaluación subjetiva, porque hay alguien que depende también del ingreso del negocio que se tiene en evaluación. Igualmente, determinar una evaluación estática, porque tomamos una foto y esa foto está reflejada en un balance que tiene lo que tiene el cliente en sí, a través de lo que es el circulante en muy corto plazo, menos de un año, lo corriente y lo no corriente a través de los inmuebles, maquinaria y equipo que tiene el negocio. Igualmente las deudas que puede registrar pues, en el corto plazo y en el largo plazo. Esta es nuestra evaluación y esta es una de las herramientas principales, si no es la más importante, si no es la principal, respecto a la política de la mitigación del riesgo, al cual vamos a entrar en detalle en los siguientes minutos. Es importante que esto que es el trabajo en sí del analista de crédito, trabajo de campo llevado al gabinete para poderlo desarrollar y analizar, y presentado al comité de crédito, sea el comité de crédito quien determine finalmente este desembolso, ¿no? El comité de crédito lo hemos visto en las charlas, en la conferencia del día de ayer, que es el órgano que se encarga de la administración de riesgos integral de la institución. El comité de créditos puede estar determinado eh, o diseñado, digamos así, o conformado en diferentes estamentos dentro de la institución, dentro de la entidad financiera, porque podemos tener comités de créditos entre analistas mismos, comités de créditos dentro de la misma agencia presididos por el jefe de agencia, el líder de agencia, comités de créditos por la gerencia de producto, comités de créditos por las gerencias territoriales, comités de créditos por la gerencia general. Es importante que este comité de créditos en cascada traslade hacia los funcionarios del área de créditos claramente las políticas tanto de riesgos como de créditos que tiene la institución financiera basadas en aquello que nos dice la entidad reguladora y supervisora que es la SBS. Este comité de crédito es conformado por personas que manejan recursos, la dirección de los negocios, la administración de los riesgos, la tesorería y la asesoría jurídica, porque al ser multidisciplinario, precisamente este comité de créditos también hace una labor muy importante respecto a la mitigación de riesgos, porque no solamente podemos observar si me paga o no me paga un cliente, también debemos observar que la gestión del crédito está amparada jurídicamente, no tenga ningún vacío legal.
que haya la posibilidad de poder cumplir con lo que ofrecemos al cliente a través del desembolso del dinero y para eso está tesorería. A través de la dirección de negocios que implementa y pone en práctica las políticas del mismo crédito, quien maneja los recursos para poder tener las líneas de crédito aparentes y eficientes para nuestros clientes. El comité de crédito, la instancia del comité de crédito tiene como misión evaluar y ser muy buen filtro de las operaciones de crédito. Un buen comité de crédito puede tener como principal objetivo mantener una excelente calidad de la cartera, riesgo bajo, riesgo controlado. Es decir, ser un verdadero paraguas en el control del riesgo. El paraguas en el control del riesgo permite que, si cae la lluvia, no nos mojemos. Esa es la función del paraguas. Y lo vamos a ver más adelante, ahorita, ya mismo ahorita, porque vamos a tratar ya como les venía diciendo, poniéndole ya los brazos, los ojos, orejas y nariz al muñeco. El comité de crédito juega un papel importante dentro del proceso crediticio porque, a ver, fíjense, está ubicado en el puesto número o en la ubicación, digamos, por darle un número 1, 2, 3, 4, 5, en el sexta ubicación, pero termina siendo el pivot de la operación crediticia porque sin este pivot, sin la acción del comité de crédito, el crédito puede retornar hacia las primeras instancias, que es la recepción y evaluación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay observaciones que se deben levantar. Hay operaciones de crédito que tienen observaciones que se pueden levantar y hay operaciones de crédito que finalmente son tan observados que es imposible levantar esas observaciones si es que no existe o sin la posibilidad de tener que transgredir algunas políticas y reglamentos internos. Entonces, si bien es cierto, el comité de créditos es un organismo que debe ser colegiado, porque la decisión la deben tomar entre varios, sí debe tener una dirimencia por parte, en el caso, por ejemplo, de la agencia, de parte del jefe de agencia, que bajo responsabilidad asume la aprobación o la denegación de la operación de crédito, ¿no? Y está dentro del circuito del crédito, el comité de créditos, que termina en la recuperación total. Aunque yo le agregaría que entre el desembolso y recuperación necesariamente tiene que haber el tema del seguimiento. El comité de crédito dice el crédito está aprobado o desaprobado. Entonces, aquí nos grafican los diferentes destinos de los créditos, la forma de desembolso, dinero, efectivo, tarjetas, para qué va a ser, para casa, para vivienda, para compras, para salud, para tecnología o para implementar bienes y equipos que puedan servir para el desarrollo del negocio. En este segundo módulo de la gestión de crédito, vamos ya a entrar en el tema directamente, ya en una parte teórica. La próxima semana vamos a dejar algunos temas que siguen siendo teóricos, pero que nos van a ayudar para desarrollar de repente algún tipo de modelo y fijar lo que se tiene en teoría como los acuerdos de Basilea. Los acuerdos de Basilea son las reglamentaciones internacionales respecto al tema de la mitigación de los riesgos. Ya lo vamos a ver en detalle más adelante. Mi nombre es Juan Carlos Pereira, esta es nuestra segunda conferencia del día sábado. Es un gusto siempre estar con ustedes. Soy bachiller en economía y especializado en orientación financiera, crediticia y de seguros. El riesgo de crédito. El riesgo de crédito es la posible pérdida que asume un agente económico como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales que incumben a las contrapartes con las que se relaciona. Es decir, en el caso estrictamente financiero, tengo una operación de crédito respaldada por un contrato de crédito, respaldada por un pagaré y evidenciada a través de un cronograma de crédito establecido de común acuerdo o de pleno conocimiento de ambas partes, tanto de la entidad financiera como del cliente que solicita el crédito, para lo cual se ha realizado una previa evaluación, se ha realizado un previo seguimiento, una identificación plena del destino del crédito y finalmente a través del comité de crédito esta operación fue aprobada. Aprobada esta operación, estas condiciones deben cumplirse estrictamente. El principal condicionamiento es este cronograma de pagos establecido. Cuando hay incumplimiento en este cronograma de pagos o establecido el cronograma de pagos y la posibilidad de que en algún momento el cliente deje de pagar, ahí se establece el tema del riesgo crediticio, el riesgo de la incobrabilidad de la operación de crédito que fue aprobada. A ver, ¿cuáles son los riesgos de otorgar créditos?
En primer lugar, empecemos por algo sencillo y claro. Si te dedicas a otorgar créditos, tienes que estar sujeto a la posibilidad de que existan riesgos. ¿Cuál es el principal riesgo al otorgar créditos? El riesgo del impago. Riesgo de impago es el riesgo fallido o default, de deserción, de error, que es la posibilidad de incurrir en una pérdida si la contraparte de una transacción no cumple plenamente las obligaciones financieras acordadas por el contrato. Un riesgo crediticio plenamente identificado es el riesgo de que no te paguen. El riesgo de migración, cuando se produce una rebaja en la calificación crediticia, estamos en una condición normal, inmediatamente después de desembolsar el crédito y ante el impago, comienza a deteriorar esa categoría, esa calificación, que va desde normal hasta pérdida, con las consecuentes, valga la redundancia, consecuencias de el gasto en provisión por parte de la entidad financiera. La generación de intereses adicionales, la generación de gastos administrativos y moratorios se van a ver traslucidos o se van a ver evidenciados al momento de pagar con retraso y esto no le conviene al cliente porque el cliente termina pagando un crédito mucho más caro del que inicialmente contrató. Muchos clientes se quejan de esto, se quejan de que fueron calificados mal en el sistema financiero, pero finalmente es responsabilidad de ellos. Lamentablemente, ¿saben qué pasa? Y a pesar de que durante todo el desarrollo de este curso y el curso de administración bancaria siempre les hablo de que el cliente no puede ser un número, lamentablemente el cumplimiento de la obligación en los tiempos acordados de acuerdo al cronograma establecido, lamentablemente son estrictamente fríos, son totalmente fríos. Al cliente le pueden haber asaltado en su negocio y por ello incurre en el no pago. Al cliente puede haber tenido un problema de salud familiar, murió un hijo, se enfermó la esposa, alguien muy cercano y eso hizo que no pueda cumplir oportunamente con la obligación que tenía. El cliente puede sufrir algún tipo de pérdida, una estafa en el negocio y ello le impide cumplir oportunamente con el cronograma. Pero lamentablemente, y suena feo, lamentablemente eso no es relevante para la condición de la mitigación de los riesgos y el cumplimiento. Entonces, a partir de ello, y miren que estamos partiendo de dos riesgos principales en el otorgamiento de crédito, el riesgo de impago y el riesgo de migración. ¿Por qué? Porque uno termina siendo consecuencia del otro. Si me dejas de pagar, tu calificación en el sistema financiero, tu calificación de riesgo se va a deteriorar. Que ese es el término eficiente, el término exacto para poderlo explicar al cliente. El deterioro de esta calificación lleva graves consecuencias posteriores, tanto para el cliente como para la entidad financiera, porque la entidad financiera va a tener que pagarlo en sus provisiones. ¿De dónde se pagan las provisiones? De las utilidades. Quiere decir que el impago de un crédito genera pérdidas al cliente, a la entidad financiera. Así de sencillo. El riesgo de exposición, que se entiende como la incertidumbre sobre los futuros pagos que se ven. ¿Qué va a pasar con este cliente? Este riesgo se acrecenta o se incrementa cada vez que pasa un día de retraso y el cliente no da señales de querer pagar, no da señales de querer pagar. Este riesgo puede estar asociado a la actitud del prestatario o bien a la evolución de las variables de mercado. ¿Qué pasó? Por ejemplo, lo que ha sucedido ahorita con el tema de la pandemia, la emergencia, la incertidumbre, el riesgo de exposición ha sido bastante alto. Es por ello que se recurrió a las reprogramaciones. Ojo, reprogramaciones, no refinanciamientos. Los riesgos de colateral, conocido como el riesgo de la tasa de recuperación, que según haya o no haya garantías, el cliente va a querer pagar en la medida, va a generar una voluntad de pago en la medida de aquello que tiene como un colateral que sustenta la operación crediticia por la cual fue beneficiado el cliente. Por ejemplo, conversando la semana pasada con una institución que otorga créditos a través de la recaudación de inversiones, que son Coril y Conexa, en el sistema financiero, establece, por ejemplo, un producto PYME que le otorga el crédito a la persona, a los negocios, obviamente que son negocios de mediano a gran empresa, de mediana a gran empresa, con la garantía colateral al 3 por 1, una hipoteca al 3 por 1, es decir, si quiere $1.000.000 debe tener una propiedad valorizada en $3 millones. Desde ahí está ejerciendo una presión
al cliente para el pago cumplido de la operación crediticia. Y también está mitigando los riesgos, el riesgo de exposición, por ejemplo, porque si el cliente, o el riesgo de colateral, perdón, porque si el cliente no quiere perder una propiedad de 3 millones de dólares, va a tener que pagar la deuda que tiene de 1 millón de dólares. Es así de sencillo. Entonces, estos son los riesgos a los que se enfrenta al otorgar el crédito, pero son riesgos que se pueden mitigar. ¿A través de qué? De un plan integral de mitigación de riesgos, una cultura de riesgo en la entidad financiera. Y esto siempre basado primero en la determinación de los entes reguladores y supervisores, como la superintendencia, pero también de acuerdo a la política de créditos y de riesgos, el apetito de riesgo que tenga la institución financiera. La administración del riesgo crediticio, la gestión del riesgo crediticio se hace desde el origen mismo, lo decíamos ayer, desde el comienzo de este curso, desde que tú estás promocionando el crédito. Porque tú no puedes, por querer vender un producto, ofrecerle información errada al cliente. Si tú le ofreces información errada, a ver, algo bien sencillo. El cliente que no quiere pagar, porque no evaluaste bien la parte subjetiva, porque no evaluaste el carácter del cliente, aquel cliente que no quiere pagarte, se va a acordar hasta de la última coma que le dijiste o no le dijiste, inclusive en la promoción del crédito que promocionaste. Es así. No, el señor no me dijo, no, discúlpame, el señor nunca me dijo que iba a ser así. Es por eso que es importante, dentro del trabajo, del desarrollo de la evaluación crediticia, desde la promoción inclusive, que tú seas totalmente transparente con el cliente, para evitar la posibilidad de que mañana el cliente diga, no te pago porque no me lo dijiste. Es algo bastante común. Y debe estar presente en todo el ciclo del crédito. La promoción, la recopilación de la información debe ser de lo mejor posible. No, el señor no me pidió tal documento, por eso no te pago. No, el señor no me dijo que yo tenía que actuar de esta o tal o cual manera, por eso no te pago. Análisis de la información, la aprobación del crédito a través del comité de crédito. El comité de crédito, como les decía, debe ser colegiado, profesional, porque no debe involucrar sentimientos ni otro tipo de características ajenas a lo que es estrictamente la elaboración, el plan, el desarrollo del proceso crediticio. El desembolso debe ser oportuno, primero. El desembolso debe ser bien claro, segundo. Si hay la necesidad de que, a ver, algo común y que en algún momento genera algún tipo de problemas, el cliente dice, ¿sabes qué? Me desembolsas con cargo a mi cuenta de ahorro. Y ese es un procedimiento que se puede tomar como algo normal, cotidiano. Sin embargo, debe estar documentado. Tiene que estar necesariamente documentado, o si el destino del crédito es, por ejemplo, para la compra de un bien, de un activo fijo. Que existe un documento que no sé, espero que no se haya perdido, creo que no. Sin embargo, se ha dejado de usar en algunas ocasiones por la cotidianeidad de las operaciones, pero el sírvase de ejecutar, que así se llama, ese es el nombre de ese documento, dice el cliente, yo, Juan Carlos Pereira, por el presente documento, indico a la entidad financiera tal, sírvase de ejecutar que lo siguiente, del desembolso del crédito que estoy obteniendo en la fecha, el día de hoy, con número de pagaré número tal, autorizo y sírvase de ejecutarse la siguiente indicación. El monto del crédito debe ser depositado a la empresa tal para, contra la factura girada, sea entregado el bien por el cual el bien que estoy adquiriendo a través de este financiamiento con la entidad financiera. Y todo queda bien, todo queda totalmente ordenado. Esto, copias u originales de estos documentos van al expediente y mañana no hay ninguna sombra de duda, porque finalmente el destino del crédito puede estar registrado sin evaluación. ¿Sí? ¿Para qué quiere el cliente? Y lo anoto en el expediente. Sí, pues. Pero si tienes un documento, como una factura, un documento como un sirvas ejecutar que genera todo un procedimiento destinado a que todo esté ok, no vas a tener ninguna posibilidad de problemas más adelante, se los aseguro. Yo soy quisquilloso en eso, ahora sí, yo no lo era en algún momento, y en algún momento en una auditoría tienes problemas, porque lo que dijiste que era no está sustentado con documentación, sustenten todo, todo, todo y todo. La recuperación.
La mitigación del riesgo en recuperación es importantísima, lo vamos a ver más adelante cuando veamos el tema de la cobranza, pero una cobranza preventiva es importantísima. Una huella de que estás realizando gestión de cobranza es importantísima, hasta el mínimo documento que sustente que yo te fui a ver, yo te fui a tocar la puerta a cobrarte. Una nota de cobranza, una nota de recordatorio de pago, una nota de señor, un mensaje en WhatsApp, un correo electrónico. Documentenlo, documentenlo. Mañana más tarde, ¿quieres protestar el pagaré? Perfecto. El proteste pagaré, las instituciones te dicen ya, yo te protesto, pero tráeme la evidencia de que se estaba haciendo la cobranza. Es algo bien sencillo. El riesgo de que no te paguen es llegar, por ejemplo, a 120 días de retraso de parte del cliente. Si llegó a 120 días, ¿tuvo alguna vez un solo día de retraso? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué llegar hasta los 120 días sin ningún tipo de gestión? ¿Saben por qué se llega sin ningún tipo de gestión a veces en cobranza? Porque estamos preocupados por colocar, 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 colocar. Y no importa cómo, colocar, colocar, colocar. No importa qué costo, colocar, colocar, colocar. Me importa lograr mi meta de colocaciones. Con mi meta de colocaciones, ¿puedo lograr mi meta de morosidad, de indicador de morosidad? Sí, pues, porque mientras más coloque, el índice moratorio respecto a los créditos retrasados con referencia a la cartera total de créditos que se va incrementando, va a ser siempre mínimo, entonces el indicador de morosidad puede ir bajando. Pero no es la mejor forma de bajar el indicador de morosidad. La mejor forma de bajar el indicador de morosidad es inclusive desde la promoción. Porque si tú promocionas, evalúas, a ver, voy en ese círculo. Si tú promocionas bien, si vienes recolectando la información bien, si procesas bien esa información, si desembolsas bien si aprueban bien ese crédito, desembolsas bien ese crédito y estás en seguimiento permanente al cliente, estás haciendo una buena labor de mitigación de riesgo de no pago. ¿Qué estás mitigando el riesgo de que no te paguen ese crédito? Y dentro de la recuperación es importantísimo que si en algún momento este expediente va a llegar a un tema prejudicial, a un tema judicial, a un tema de castigo, los castigos deben estar sustentados. ¿Por qué se castiga una cartera? ¿Por qué castigas esta cartera? Esa cartera se castiga porque viene siendo onerosa para la institución financiera y genera problemas contables para la institución financiera. Entonces, necesariamente se tiene que castigar la cartera, pero se debe castigar por algo bien sencillo, porque el crédito es incobrable. No porque no hiciste una buena gestión crediticia. Ojo. Tal vez, yo siendo muy quisquilloso, tal vez puedo decir, sí, pues castigas este crédito porque en realidad no mitigaste bien tus riesgos. Castigas este crédito, sí, pues porque no evaluaste bien subjetivamente, no viste bien el carácter del cliente. Y temas que son evidentes. Si un crédito se cae en la primera o segunda cuota, de hecho hay una mala evaluación. Si un crédito se cae en cuotas ya pasada la mitad del crédito o cercano ya hacia el final, hay circunstancias posiblemente externas o internas también. Internas porque de tu propia cartera tú no le hiciste seguimiento a ese cliente, sabías que podía caer en algún momento y tú no has estado ahí, no lo has estado visitando, no has estado yendo a ver el negocio cómo va. Porque nos preocupamos de otorgar el crédito ahorita, que pague y que le vuelves a otorgar el crédito después de un año. Y eso está mal. De verdad, eso está totalmente mal. Tú debes estar permanentemente atrás del cliente. No para tosigarlo, para acosarlo, para fastidiarlo, no, sino para que el cliente sepa que tú estás atento a cualquier movimiento en el negocio que él está desarrollando. Es importante que el cliente vea al analista de crédito permanentemente, que sepa que está dando vueltas. ¿Para qué está dando vueltas? ¿Porque le quiere fastidiar al cliente? No, porque está mitigando riesgos, de verdad. Pero para esto se necesita, primero, sentido común, criterio del analista. Primero. Segundo, organización, una agenda diaria, un plan de trabajo diario, una buena segmentación de la cartera. Y en líneas generales, esto englobado en que en el pleno conocimiento de tus clientes. Tú conoces a tu cliente y sabes que debes estar ahí con él. Es así de sencillo. Los roles y responsabilidades en la gestión del riesgo. A la hora de establecer una política de gestión de riesgos en una organización,
Se deben asignar roles y responsabilidades concretas. Esto dependerá de cómo esté estructurada la empresa o la organización y la misión y valores que tenga la misma. De esta forma se podrá llevar a cabo una buena estrategia para gestionar riesgos y afrontar con solvencia escenarios de incertidumbre. Necesariamente en las instituciones siempre debe haber un liderazgo, una cabeza, una jefatura. Y esta jefatura debe, si bien es cierto, manejar todo el engranaje, pero deslindar responsabilidades, porque todo no lo puede hacer esta persona. Y a partir de ahí generas especializaciones en tus diferentes unidades de negocio, porque es un negocio lo que estás tratando de mitigar los riesgos, es tu negocio. Tu negocio es la entidad financiera, por ejemplo. Entonces es importante que se definen roles, tú vas a hacer esto y responsabilidades y debes cumplirlo en la gestión del riesgo dentro de las instituciones, en general y principalmente dentro de las instituciones financieras. ¿Cuáles son estos roles? Por ejemplo, la dirección ejecutiva. La alta dirección de una organización siempre va a ser la máxima responsable del funcionamiento del sistema de gestión de riesgos. Es la cabeza principal, el director, el presidente del directorio, y que determina los roles que puede ser un director ejecutivo. Entonces tiene labor preponderante también en el desarrollo y en la aplicación de esas políticas. Pero si es un directorio que no es ejecutivo, le dice a la gerencia general, tú debes hacer esto, 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 y la gerencia general, si tiene gerencias adicionales como las gerencias colegiadas de las cajas municipales, tú finanzas, tú administración, tú créditos, te dedicas a hacer esto, esto, esto y esto, con miras al mejor funcionamiento del sistema de gestión de riesgos. De esta forma, la dirección ejecutiva es la encargada de asignar la autoridad a quienes la requieren, aprobar o rechazar políticas o realizar revisiones periódicas del sistema. Cuando hablábamos la semana pasada de las políticas de crédito, una de las características de las políticas de crédito era una revisión permanente. ¿Y esa revisión permanente a qué responde? Responde, valga la redundancia, a la respuesta que se tenga de lo que se está aplicando. ¿Esto está funcionando bien? Bueno, revisémoslo. ¿Está bien? ¿Está mal? Generamos un cambio, generamos una pequeña modificación, alargamos, disminuimos plazos, soltamos la soga o la amarramos un poquito. Esa permanente revisión es una retroalimentación que es necesaria en las políticas internas, tanto de créditos como de riesgos, para saber que si esto que estoy aplicando funciona o no funciona. Toda política de gestión de riesgos debe empezar, por lo tanto, por la implicación de una cúpula de una empresa u organización y los distintos directores de cada departamento. Tenemos una cabeza y esta cabeza va impartiendo los roles y las responsabilidades para el resto de las cabezas y departamentos que hay. Un comité de riesgo institucional, que debe ser un comité tanto como el comité de créditos colegiado. El comité de riesgos institucional tiene el rol de realizar el análisis y la toma de decisiones en la implantación de la política de riesgos. De esta forma define políticas, lineamientos y alineamientos y directrices estratégicas de gestión de riesgos a nivel institucional, a partir de la información que recibe de cada departamento. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando en ahorros? ¿Qué está pasando en créditos? ¿Qué pasa en finanzas? ¿Qué pasa en la gestión operacional del negocio? Dentro de este comité encontramos el director del comité de riesgos, el director de administración de finanzas, ¿ves? Y el director ejecutivo. Y en los distintos directores de cada departamento en realidad. Es decir, que todas las cabezas de departamento de cada institución deben ser participantes del comité de riesgo institucional. El responsable de riesgos, ¿cuáles son sus principales funciones? En un nivel institucional más bajo se encuentra la figura del responsable de riesgos. A este rol le corresponde monitorizar o monitorear la implementación y operación del sistema de gestión de riesgos. Será el encargado de realizar ajustes o cambios cuando sean necesarios y de reportar informes al comité de riesgos. Además, tiene la función de asesorar técnicamente a los directores de departamento en la correcta y oportuna aplicación de la metodología asociada al proceso de gestión de riesgos. Digamos que este es el operativo, el que está viendo que en cada departamento tiene la política acá y va revisando a cada departamento, puede hacer una labor de control y de auditoría permanente. Yo conversaba hace muchos años con el jefe de auditoría, en esa época trabajaba en Caja de Paita, en la Caja Municipal de Paita, con don Julio, y don Julio me decía que él, como auditor, aun cuando era de una vieja escuela, porque era una persona ya mayor,
había tenido el éxito de poder desarrollarse en los nuevos tiempos de la evaluación crediticia, de la gestión de riesgo crediticio, en su papel de auditor. Estrictamente contable en esa época, posiblemente, pero que implicaba también que tome acción sobre temas de riesgos. Y es importante para él siempre las auditorías preventivas. Lo mismo que hablamos de la cobranza, preventivo. Mejor estoy antes de que ocurran las cosas. Y para estar antes de que ocurran las cosas, estoy evaluando permanentemente el cumplimiento de la normatividad, el estricto cumplimiento del apetito de riesgo de la institución, por ejemplo, en este caso específico. Siempre lo preventivo es mejor que lo correctivo, porque lo correctivo nos puede llevar a pérdidas. Ya está hecho el problema, ya, sí, lo vamos a corregir, pero ya hecho el problema, vamos a tener que incurrir posiblemente en pérdidas. Y eso es lo que no se quiere. Es ahí hacia donde está orientada la política de gestión de riesgos, la mitigación de los riesgos. Los directores de departamentos y programas también participan. Una vez establecida la política de riesgos a nivel de toda la institución, de la organización, los directores de cada departamento y programa son responsables de implementarla en sus respectivas áreas. Al mismo tiempo, tienen la tarea de promover la aplicación de orientaciones técnicas emanadas desde el Comité de Riesgos Institucional. Lo ideal es que dentro de cada departamento haya un analista de gestión de que coordine estas labores y responda a las instancias requeridas por el comité o el responsable de riesgos. A ver, hay un pilar que posiblemente yo siempre lo he visto como un pilar dentro del desarrollo de una organización y está ligado plenamente al tema estrictamente financiero, que es el manejo oportuno del cliente interno y el cliente externo. El cliente interno, tan igual como tratamos a nuestro cliente externo, que es el que quiere nuestros servicios, el cliente interno también debemos tratarlo bien. El requerimiento de la información la entrego oportunamente. Cuando yo necesito información, solicito que me la entreguen oportunamente. Es importante estos roles y responsabilidades en la gestión de riesgo porque hay una interacción de los diferentes funcionarios. El que pide, el que tiene que hacer las políticas, el que tiene que cumplir esas políticas, el que distribuye esas políticas. Es como un equipo de fútbol y cada quien tiene una función. El arquero está capacitado para evitar que le hagan goles en su arco. Los defensas de proteger al arquero. El mediocampo tienen labores mixtas o labores específicas de defensa o de ataque o de armar juego. Y los delanteros de hacer goles. Lo mismo sucede en una asignación de roles y responsabilidades en la gestión de riesgos. Cada quien debe cumplirlos plenamente. Y vamos, si se han dado cuenta, estamos en el punto 4, son 5 los roles principales. Y en el punto 4 ya estamos delineando que a partir de una cabeza van trabajando los jefes de departamento, un responsable específico de riesgo que trabaja con los jefes de departamento. Dentro de los departamentos tenemos al jefe del departamento y también pequeños liderazgos que llevan al cumplimiento de las políticas de riesgo de la institución. Es importante que cada quien cumpla a cabalidad su rol. La auditoría interna o el risk management, la gerencia de riesgos. La auditoría interna es esencial, es lo que les decía hace un momento. En gestión de riesgos, este rol permite asegurar el objetivo que persigue la alta dirección. Además, garantiza información sobre la efectividad de las actividades del proceso en la gestión de riesgos. De esta forma, la organización se asegura que los riesgos claves estén siendo gestionados apropiadamente y que el sistema de control interno esté siendo operado efectivamente. Es lo que les decía hace un momento. La gerencia de riesgos debe actuar preventivamente antes de que pase algo. Por eso las políticas de riesgo están orientadas a la mitigación de los riesgos. No a la supresión, porque los riesgos van a existir, no existe riesgo cero en las entidades financieras, pero podemos orientarnos a que los riesgos sean mínimos para que las pérdidas ante la probabilidad de que pasen estos hechos que pongan en riesgo operacionalmente, nos pongan en riesgo reputacionalmente, nos pongan en riesgo un tipo de cambio, nos pongan en riesgo crediticiamente, es decir, que nos dejen de pagar los créditos otorgados, deben ser orientadas a que poco a poco se disminuyan esos riesgos, se mitiguen estos riesgos. El riesgo de crédito debe tener una gestión de riesgo estratégico, deben moverse bien las fichas estratégicamente en el momento oportuno, revisadas permanentemente, una operación crediticia limpia, una gestión de riesgo operativo,
donde no haya la posibilidad de que el cliente, por ejemplo, vamos a hacernos un ejemplo muy llano, muy plano, o el cliente quiso pagar y no pudo porque el cajero no supo manejar bien la información, o porque la entidad no cuenta con los canales pertinentes para que el cliente tenga la posibilidad de poder pagar. El monitoreo extra situ desde acá. In situ es en el lugar, extra situ es desde acá en mi oficina, estoy monitoreando cómo están mis clientes, dónde están mis clientes, dónde están las posibilidades de riesgo dentro de la institución. La evaluación y clasificación de los activos crediticios, porque debo determinar qué tan bien calificado o clasificada está mi cartera de riesgos en clientes de crédito, mi cartera de clientes en ahorros, mi cartera en general de activos. La gestión de capital y provisiones, estar al día con el tema del manejo del dinero y que la auditoría interna, como siempre, sea preventiva. Que no aparezca cuando estén los problemas, más bien aparezca para acompañarte a evitar que se den los problemas, tanto en temas estrictamente contables como en temas de riesgo. La gerencia de riesgos juega un papel importantísimo en las instituciones financieras. Yo creo que no habrían analistas de créditos si no existiera la gerencia de riesgos. Me he peleado mucho con las áreas de riesgo, pero establecí buenos contactos también con ellos. Y es importante, yo de verdad, o sea, me he peleado tanto porque creo que no se logra ese total compromiso entre el uno y el otro para decir que ambos somos partes del desarrollo de este negocio. Por lo tanto, riesgos y créditos deben empujar el carro hacia la misma dirección. Es así de sencillo. Objetivos y alcances de la gestión integral de riesgos, la GIR o la GIR. La gestión integral de riesgo consiste básicamente en detectar oportunamente los diversos riesgos. Ah, acá puede pasar esto, si no hago esto puede suceder lo de acá, si no hacemos esto tenemos este problema, si pasa lo de acá, sucede lo de acá. ¿Qué pueden afectar a la empresa para que de esta forma generar estrategias que se anticipen a ellos, con el objetivo de convertirlos en oportunidades de rentabilidad para la empresa? Es importante la gestión de riesgos, sí, sea cual fuera la naturaleza de una empresa, está expuesta a numerosos riesgos. La gestión de estos riesgos comienza detectando los posibles peligros a los que se expone el desarrollo del negocio de la empresa, para después adoptar medidas oportunas e implantar los procesos necesarios para minimizar o eliminar estos peligros. Es importante que se maneje con responsabilidad esto, tratando de identificar siempre los riesgos en los que podemos incurrir y que pueden afectar la rentabilidad de la empresa. La gestión integral de riesgo se desarrolla en tres dimensiones y es importantísimo esto que lo internalicemos. No, yo soy solamente analista de créditos. No, tú como analista de créditos debes ser un participante esencial de la gestión integral de riesgo de la entidad financiera. Tiene tres dimensiones. La primera dimensión es la prevención. La prevención de la ocurrencia de un desastre a través de una mejor preparación de la sociedad civil y de las instituciones responsables como defensa civil, por ejemplo, si nos llevamos a un tema estrictamente civil de la población. Pero también esta primera dimensión de prevención es aquella que tiene una política de créditos que mira hacia adelante y dice, no, si hacemos esto puede pasarlo de acá. Si tú no evalúas bien objetivamente, el cliente no te paga, no te puede pagar por esto. Tal vez si a un cliente que tiene un negocio de alta rotación le das un crédito para que te pague cada 3 meses, no te va a funcionar, de repente no te paga nunca. Si no evalúas bien el destino del crédito, el cliente está utilizando el dinero para otra cosa. Prevén eso. Entonces, si tú haces una labor de prevención, esa primera dimensión de la gestión integral de riesgos es importante en el desarrollo de la cartera de créditos. Esta segunda dimensión es la mitigación de los efectos causados, en este caso, por ejemplo, de los desastres. ¿Qué hago yo? Entonces digo, si pasara esto, yo tengo la oportunidad de hacerlo de acá. Pero para que no pase, vamos a mitigarlo de esta manera. Por ejemplo, la cobranza preventiva. Por ejemplo, cumplir con la oferta que tú le das al cliente de que en 48 horas desembolso tu crédito. Esas son formas de mitigar riesgos. Una buena atención. Y la tercera dimensión, que es evitar la existencia de riesgo a largo plazo. Es decir, que lo que pueda ocurrir ahora no me ocurra en el futuro, porque estoy estableciendo controles, estoy estableciendo barreras que me permiten crear los cercos necesarios para que esto, si sucede una vez, no me vuelva a pasar.
Es decir, si por algún motivo yo no mitigué suficientemente bien los riesgos e incurro en pérdidas, esta pérdida no sea algo recurrente. Porque aquí el que dijo la canción de Julio Iglesias, tropecé de nuevo con la misma piedra. Sí, pues, pero te tropiezas una vez, te levantas, caes y te levantas. Una segunda vez, ya pues, ya te doy la mano y te doy a levantar, pero una tercera vez ya no te pases. De verdad. Y ese es un tema de que las políticas de riesgo, las políticas de crédito pueden estar bien establecidas, pero si el analista de créditos no quiere cumplirlas o le quiere sacar la vuelta, va a caer a tropezar de nuevo con la misma piedra. Es decir, así de simple. Es así, eso es lo que va a pasar. Objetivos y alcances de la gestión integral de riesgo. Proceso 1, conocimiento de los riesgos a los que te expones. Riesgo de impago, riesgos operacionales, riesgo de una mala calificación, riesgos reputacionales, un riesgo que no se denomina como tal o que no se define como tal, es el riesgo de la pérdida de la continuidad de negocio, es importante. Importante, la pérdida de la continuidad de negocio, porque la pérdida de continuidad de negocio puede hacer que deje de funcionar por un periodo de tiempo y esto genere pérdidas adicionales. A mí me pasó un par de veces y les cuento como anecdóticamente, el control dual en las agencias del sistema financiero indica que o el administrador y el jefe de operaciones comparten la responsabilidad entre el uno la llave y el otro la clave. Y en diferentes niveles, porque haces participar inclusive al jefe de créditos o al primer cajero. ¿Por qué? Porque tienes control dual para la apertura de la agencia como tal. Alguien tiene la llave y el otro tiene la clave. Por si acaso le pasa a uno cualquier percance, no se pierdan los dos controles. ¿Ok? Y también para la bóveda, la apertura de la bóveda, alguien tiene la llave y el otro la clave. Y un día llegué en buen tiempo a la agencia y no había llevado la llave. Y no me había dado cuenta realmente. Ahí hay un posible riesgo de continuidad de negocio. Abres más tarde. El cliente tiene que hacer varias cosas y dice, a las 9 que abre la entidad financiera, yo quiero ser el primer cliente. Voy, pago y me olvido. Y el cliente llegó y no se aperturó la agencia y demoró más de una hora. El cliente se fue, no pagó y mañana te va a decir, no, yo estuve ahí, tú, es más, tú me viste, pero no me pudiste atender, no es mi culpa. Y como la entidad no tiene otros canales de atención, no te puede pagar, te pagaré mañana. Pero no me cobres amores, ni me malogres, ni me fastidies más tarde que me digas, no, tú te retrasaste un día o dos. Es ahí un serio problema. Es un serio problema eso. El manejo en la reducción del riesgo. O sea, si conozco el riesgo, lo identifico, voy a tener que mitigarlo, reducirlo, trabajarlo. ¿Ok? Y el proceso del manejo ya, se dio el problema, ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo cubrimos con la pérdida que se va a generar? Dentro del proceso 1 tenemos la identificación y caracterización de los escenarios de riesgo. Es importante siempre manejarnos en la política de los escenarios. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasaría si sucede lo de acá? Si hacemos esto, fíjense lo que puede suceder. El manejo de escenarios es importante en una evaluación de riesgos. La comunicación del riesgo, miren, si no hacen esto, tenemos este riesgo. No hagan lo de acá o hagan lo de allá. El monitoreo de riesgo, permanentemente estoy viendo que ese riesgo se incrementa o se disminuye, se mitigue o se agrande. Y el análisis y evaluación del riesgo, cómo va ese riesgo permanentemente. En el proceso 2, que es la reducción del riesgo y la intervención de la perspectiva del riesgo. ¿Qué está pasando con ese riesgo? ¿Cómo se está moviendo en este momento? Intervención correctiva, mira, aguanta un ratito, está pasando esto, tomemos esta decisión inmediatamente. Y la protección financiera, coberturemos nuestros activos. ¿Qué pasaría si esta cartera se deteriora? ¿Qué pasaría si no tenemos dinero en bóveda para... ¿Qué pasaría si nos asaltan? Y el manejo del desastre, de la pérdida, es la preparación para dar una respuesta inmediata, una respuesta consensuada, una respuesta oportuna y una respuesta inteligente, no a la loca. No, saben que corran, láncese un terremoto, láncese el segundo piso. Te mató la caída y no te mató el terremoto. La ejecución para la respuesta, la preparación para la respuesta y la ejecución para la respuesta igualmente. Es importante que la gestión integral de riesgo sea llevada
en forma estándar para cualquier tipo de actividad, pero en forma precisa, esto se ajusta exclusivamente para el tema estrictamente financiero. Las técnicas de mitigación. Me pedían la vez pasada el tema de la bibliografía y yo les hablaba de que hay temas que no necesariamente te los tiene que decir un libro. De verdad, yo he sido autodidacta en gran parte de mi carrera. Obviamente que requieres de una base teórica, sí, es innegable porque no sabes todo, pues, y todos los días tenemos algo que aprender. Pero mucho se aprende con el tema de la experiencia y esa experiencia te debe ayudar a mejorar cada día. Y esto ya lo hemos visto, por ejemplo, porque las técnicas vienen dadas con el desarrollo de las actividades que tú debes llevar a cabo para mitigar el riesgo. Evalúa la rentabilidad. ¿Es rentable otorgarle este crédito a este señor? En este momento sí, no. Es parte de tu evaluación crediticia. Anticípate al futuro. ¿Qué pasaría si este cliente le doy crédito y se cae el sector donde está trabajando? ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, no sé, ante la pandemia, que no podemos predecir qué va a ser de tamaña gravedad, ¿no? Pero si ante la pandemia, ¿qué pasaba con el sector de restaurantes? Entonces, a partir, por ejemplo, de esta experiencia, esta muy mala experiencia, yo creo que la mitigación del riesgos debe ser mucho más fina, mucho más específica. Ya ves, hay negocios que aún no se reactivan. ¿Por qué? Porque no están en condiciones de superar situaciones de riesgo como las que hemos estado viviendo o las que estamos aún viviendo todavía. Diversifica, no ponga los huevos en la misma canasta. La segmentación de cartera, la segmentación de sectores, la segmentación de tus créditos. Conoce tu crédito, conoce tu cartera de clientes. Yo sé que tengo tantos clientes en este sector, tantos clientes en este sector. ¿Para qué? ¿Para quedar bien con el jefe que te pregunta alguna vez? No, para que tú conozcas tu cartera, para que tú sepas que puedes compensar la pérdida, posible pérdida en una cartera por una mala gestión de mercado, por una mala situación de mercado con otro sector que sí se ha visto favorecido. A ver, antes podías comprar, a ver, y se lo digo porque estoy en eso de querer cambiar este equipo. Ayer me han cotizado un par. Puedes conseguir una laptop entre 800 a 1200 soles. Ahorita la más barata no te baja en 1600 soles. ¿Por qué? Ese sector se ha potenciado. El teletrabajo, las clases virtuales como la que estamos desarrollando, sobre todo, y que tenemos para buen rato. Ahora, de verdad, o sea, mi hijo, a mi hijo se le malogró su computadora el año pasado. Y nadie pensaba, bueno, ya a fin de año, ya terminó el año bacán. Comenzó la pandemia y no tenía la computadora. Y esta laptop también está de donde estoy transmitiendo. Está un poco mal todavía. No le servía para... He tenido que repotenciar esta laptop. Solo tenía su tablet. Y a Dios gracias, hasta el 24 de abril, si no me equivoco, no había todavía las clases virtuales. El colegio le enviaba tareas de tal libro, tal página, tal cosa y nos manda la evidencia. Hasta que se implementó el Microsoft Teams, por ejemplo. Pero como sabíamos que tal fecha, a ver, ¿sabes qué? Me salí un día en plena pandemia, que había un permiso por ahí, sacamos un permiso y me fui a que me repotencien esto. Un amigo mío que se dedica a esto puso en bien. Con esta computadora mi hijo comenzó a trabajar. La computadora que mi hijo se le había malogrado el año pasado, su computadora, le habíamos mandado a comprarle ya un nuevo disco duro. Ya teníamos el disco duro. Entonces mi amigo me dijo, mira, te voy a presupuestar cuando después de 2 meses se levantó esa computadora. Lo necesario que era. Antes lo necesitábamos, de repente no. Para hacer un trabajo, otro trabajo. Yo trabajaba en oficina, tenía mi propia computadora en la oficina. Se dan cuenta, por ejemplo, hay sectores que si tú diversificas bien, hay sectores que pueden apuntalar otros clientes que puedes estar en problemas, con los que puedes estar en problemas. Y el manejo tuyo en la cartera. Evalúa los resultados obtenidos. A fin de mes, no solamente evalúes cuánto has ganado por la variable que estás obteniendo, evalúa también qué pasó con tal cliente, con tipo de cliente, en tal sector, en tal zona, cómo te está yendo. Salte de las zonas que te están generando problemas. Es la mejor recomendación. Por ejemplo, les cuento que en la época del banco de trabajo habían
Los semáforos, rojo, verde y amarillo. Habían empresas que estaban en rojo porque se castigaba a la empresa si habían dos o tres personas o una persona que podía estar incumpliendo en sus pagos. Dice, a esa empresa no le den. Porque cuando le ibas a cobrar a esa persona decía, no, la empresa no me está pagando. Ah, ya castiguemos a la empresa. Y al resto, gente de la empresa no podía sacar. Lo mismo puedes hacer acá en zonas. Señor, mire, usted me atendía, no, estoy atendiendo esta zona porque tienes a dos, tres vecinos que no pagan. Chismosos, sí, lo que tú quieras, pero estoy previniendo mis riesgos. Hasta que no pague esas personas, no vuelvo a atender gente de esta zona. Es así, es así. Lamentablemente a veces justos mueren por pecadores. Cuenta con un equipo profesional, tu equipo debe ser capacitado permanentemente, que no tenga miedo a la capacitación, que no tenga miedo a pagar por una capacitación. Benditas sean las capacitaciones. A mí me capacitaron bien durante mucho tiempo. Trabajaba en instituciones que se preocupaban permanentemente de tener al personal permanentemente bien capacitado y con los mejores capacitadores, ¿no? Hay maestros de maestros en el tema de microfinanzas. Y a Dios gracias he tenido el éxito de tenerlos como jefes a muchos de ellos. Carlos López, Elvira Flores, en créditos con componente de transformación, la señora Gloria Ayala, de verdad, jefezazos, ¿ah? Jefezazos de primera, Juan Carlos Tineo, en Caja Metropolitana, en Financiera Confianza, en la Caja de Paita, de verdad, jefes de primera que siempre propendieron a buscar que nosotros creciéramos, y eso es lo que debe propender cualquier jefatura, que no importa si mañana estoy viendo que a esta persona me puede superar y ocupar mi puesto. También he tenido malos, estoy tentado de decir nombres, no, no, no es ético. He tenido malos. Había uno más gordo que yo que me dijo que a pesar que mi agencia era el primer puesto, con gestión y con números, con indicadores, era más gordo que yo y me dijo que mis números eran malos porque yo era gordo. Hay malos jefes también. Y esos no son profesionales. De verdad, hay de todo. ¿Por qué? Porque es algo bien sencillo de identificar. Somos humanos. Sin embargo, hay buenos seres humanos y hay malos seres humanos. Hay gente que trabaja perfectamente bien, que no tienen temor a que lo superen sus colaboradores cercanos, de verdad, y he tenido excelentes jefaturas, ya he dicho algunos nombres, me han formado no solamente a nivel profesional, ¿ah? Yo creo que me han formado a nivel personal también, porque han hecho de mí una buena persona, creo yo, ¿no? Creo yo. Porque te acuerdas de muchas de esas cosas y puedes brindar estas experiencias así como se les estoy brindando. Solamente porque soy bueno, no, porque te ayudaron a ser bueno. Eso deben buscar. Ese es el camino a seguir, de verdad. Siempre podrás proteger alguno de tus activos mediante la contratación de seguros o establecer las coberturas, los colaterales. Esta es una buena técnica. Es la técnica yo considero básica. Obviamente que hay técnicas mucho más depuradas, mucho más eh, específicas. Ya les decía, o sea, había gente que evalúa créditos con derivadas e integrales. Sí, pues, yo no estoy de acuerdo, sí. Y no creo estar equivocado. La otra persona tal vez no esté equivocada, pero no es la forma que yo he utilizado. ¿Me entiendes? El estar permanentemente en el mercado, en el campo, te permite tomar decisiones buenas. Sabes que puede o no puede pasar algo. Es importantísimo eso. Es importante. En el mercado hay muy buenos profesionales en el área de créditos. De verdad. Esta mitigación de riesgos es el principal objetivo de nosotros como analistas de crédito. Las técnicas de mitigación de riesgos es hablar de una exposición cubierta total o parcialmente por un colateral financiero. Es cuando aquello que dices, te otorgo el crédito, pero me das una garantía, dinero, valores, o pongo un colateral físico como inmuebles, derechos de cobro, etcétera. Garantías otorgadas por un tercero, como los avales, la compra de derivados crediticios, entidades que pueden acordar la compensación de activos y pasivos, los acuerdos de Nating, por ejemplo. ¿Cómo se calcula el riesgo? Es muy simple. Se mide a través de la pérdida esperada. Se calcula mediante la fórmula de pérdida esperada la probabilidad de no pago, el de default, por la exposición a ese riesgo de default, incluyendo la pérdida por el incumplimiento por el prestamista cuando el prestatario incumple su obligación. ¿Vamos a entrar en más detalle respecto a esto? Sí.
Lo vamos a ver el día viernes, porque sí hay un acápite dentro de este módulo donde vamos a ver cada uno de estos conceptos para fijarlos totalmente y poder determinar y que vayamos preparando el camino para poder entender lo que nos dice Basilea I, Basilea II, que son los acuerdos internacionales respecto a la mitigación del riesgo. Y les voy a dejar una pepita, como la pelotita dando bote de aquí hasta el próximo viernes. ¿Qué es el riesgo de crédito según Basilea? Este se define como la posibilidad de incurrir en pérdidas como consecuencia del incumplimiento por parte del deudor de sus obligaciones en las operaciones de intermediación crediticia. Finalmente, este es el muñeco prácticamente armado. ¿Qué es el riesgo según Basilea? Se define como la posibilidad de incurrir en pérdidas, la entidad pierde, como consecuencia de que el cliente no te pague las deudas o obligaciones de las operaciones crediticias que le otorgaste. Eso es lo que nos dice Basilea y eso lo vamos a analizar a partir de la próxima semana, el día viernes y el día sábado. No se olviden que los viernes estamos de 12 a 1 y de 5 a 6. Los sábados igualmente de 12 a 1 y de 5 a 6. Desde este lunes tenemos una programación de seminarios a cargo de un servidor. El día lunes, administración bancaria, operaciones pasivas, operaciones activas. Son tres charlas por cada seminario. El miércoles tenemos tributación para emprendedores. El jueves tenemos estrategias de negociación y el día sábado tenemos de 4 a 5 el día sábado, porque de 5 a 6 tenemos gestión de riesgos. El sábado de 4 a 5 tenemos gerencia de empresas familiares. Siempre es un gusto estar con ustedes. El clima se pone todavía, hace frío, algo de frío. Mañana es domingo de movilización obligatoria. Vamos a revisar antes de irnos aquí tenemos algunas preguntas. Vamos a aprovechar antes de despedirme. A ver, Víctor Raúl. Profesor, buenas tardes, pero al no quererle dar crédito a una persona por culpa de otro, o como dice usted, justos mueren por pecadores, no estaremos incurriendo en delitos de discriminación, no, de ninguna manera. Discriminar es decirte, no te doy porque eres hombre, no te doy porque eres mujer, no te doy porque eres chato, porque eres alto, porque eres flaco, porque eres gordo, porque tienes una diferente opción sexual. Esa es discriminación. Lo otro es prevención. Y si tú llegaste a un mercado determinado y les dices las reglas de comportamiento para el buen pago y para que sigamos otorgándoles créditos son estas, no va a haber ninguna discriminación de por medio. Te lo aseguro. Te lo aseguro porque finalmente tratándose de mercado, oferta y demanda, quien ofrece el servicio puede determinar a quién le da el servicio y a quién no se lo da, de acuerdo a sus políticas de crédito. Si tú no cumples mis políticas, no te doy el crédito. Y si dentro de esas políticas dicen, si tú estás en un mercado determinado y en ese mercado de 10 clientes tienes 5 con problemas, estamos hablando del 50%, fíjate los números porque son importantes, Víctor Raúl. Si el 50% de lo que tienes colocado te está en problemas, no sigas colocando en esa zona. ¿Me entiendes? No hay discriminación. Si tú lo ajustas de acuerdo a las políticas que tiene tu institución, no va a haber ningún tipo de discriminación. Muy buena pregunta, Víctor Raúl. Te agradezco, Víctor Araujo, por esta pregunta. Se acabó el tiempo, señores. Como siempre, estoy a sus órdenes. Siempre voy a estar atento para cualquier consulta que tengan. Estas son mis formas de contacto. Está mi correo electrónico, mi WhatsApp y mis redes sociales para cualquier consulta que tengamos. De verdad que siempre es un gusto estar con ustedes. Mañana esa inmovilización obligatoria, cumplámosla, por favor, cumplámosla. Cuidémonos nosotros, cuidemos a nuestra familia. A ver, ¿cómo se podría establecer niveles de apetito y tolerancia al riesgo crediticio? Richard, muy buena pregunta. Pero eso corresponde a las políticas que determine, primero, miren cómo va. Dentro de una sociedad anónima, de una empresa, el máximo órgano de gobierno es la Junta General de Accionistas. La Junta General de Accionistas, en Junta General de Accionistas precisamente determina los apetitos de riesgo que puede tener la institución y a través de ello le pide al directorio que gestione o que genere políticas y estas políticas todo va, verticalmente hacia abajo para que sea cumplido finalmente por todos los estamentos de la entidad. O sea, la política de crédito no la hacen necesariamente el analista de créditos. Sí, no, ¿de qué, Víctor Raúl? Estoy a tus órdenes. Sí es importante esa retroalimentación.
regrese el analista de crédito de mercado y dice a su jefatura, mire, he encontrado esto, lo otro. Ese feedback, esa retroalimentación con los estamentos nos lleva a generar precisamente políticas de crédito y políticas de riesgo. Estas políticas de riesgo tienen que ver también, a ver, de una institución financiera, Richard, por ejemplo, dice, yo cuento con cierto capital y ciertas fuentes de financiamiento, entonces yo determino mis políticas de crédito de acuerdo a estas posibilidades. Yo no puedo ofrecer más de lo que tengo, ¿ok? Y de acuerdo a lo que tengo, yo digo, yo no quiero colocar a clientes que tengan más de 50 años, porque de acuerdo a mis estadísticas me dicen que los de 50 años tienen este tipo de riesgos. Yo no les coloco. Yo no les coloco a gente menor a 25 años porque considero que en mis políticas de crédito, por ejemplo, alguien de 25 años no tiene resuelta su vida, por llamarle de una forma gruesa. Es ahí donde se establecen los apetitos o la aversión o el apetito por el riesgo. Es un tema estrictamente institucional. ¿Se podrían establecer niveles de apetito y tolerancia al riesgo? Sí, de acuerdo al desarrollo precisamente del mercado, al sector donde se está desarrollando. Espero, Richard, poder haber contestado satisfactoriamente tu pregunta. Muy buena pregunta, Richard. Te agradezco, te agradezco. Los sábados de verdad que me voy muy fortalecido acá porque igualmente el sábado pasado tuvimos una audiencia muy buena que nos hicieron buenas preguntas, me han mandado correos electrónicos, me piden información a través del WhatsApp y de verdad que es un gusto siempre poderlos atender. Y como siempre les digo, aquello que yo no pueda tener en conocimiento en forma rápida y oportuna para ustedes, si no lo tengo yo, podemos encontrar las respuestas, podemos buscar esas respuestas que no puedo darlas inmediatamente. Que Dios los bendiga siempre, cuídense y nos estamos viendo el día lunes a partir de las 4 de la tarde en nuestro primer seminario de esta semana. Les agradecería siempre que estén atentos, siempre hay cosas importantes que yo les puedo contar. Y siempre es un gusto estar con ustedes. Síganos en Camex. Camex está brindando oportunidades de conocimiento muy buenas. Mira, ya nos vamos, Roland, pero voy a darme un tiempito. Profesor, en esta coyuntura es oportuno ser más rígidos o flexibles en las políticas de crédito. Te voy a poner un ejemplo fuera del tema crediticio, por ejemplo, Roland. Estoy metido también en un tema de seguros, ¿ok? Por ejemplo, hay una discusión inclusive legal con varias empresas de seguros locales que te ofrecen la oportunidad de un seguro de vida. Y ok, entonces yo contraté ese seguro de vida, lo contraté porque me pareció oportuno tal empresa, firmé y nunca leí las letras pequeñas. Y las letras pequeñas no son porque te quieren engañar, no es porque por un tema comercial no quieren gastar más hojas. Ya, vamos a ser sanos en el pensar. Y no leí que decía este seguro no cubre pérdidas ante cataclismos, ni pandemias, ni terrorismo, ni en muchos casos, ni suicidio. Entonces, alguien que murió de COVID, por ejemplo, y quiere ir a reclamar la póliza de seguro que compró de seguro de vida, le dicen, no, aquí dice. Entonces, si lo traigo al tema crediticio, es prácticamente lo mismo porque digo, de acuerdo a cómo se está desarrollando esto, doy flexibilidad en mis políticas de crédito, doy rigidez a esta política de crédito. ¿Qué pasaría si vuelve a haber una pandemia? Por ejemplo, lo que les comentaba hace unos minutos respecto al tema de los restaurantes. Tienes un negocio que la señora se sustentaba y te pagaba bien porque todos los días vendía menú. ¿Qué pasó con esta pandemia? Han sido por lo menos 3 meses que la señora no trabajó. ¿Qué ha debido hacer tu institución financiera? Reprogramarle. Perfecto, ha hecho una contención, una mitigación del riesgo. Ahora, para que esta señora reactive su negocio, ha requerido capital, ¿tu institución le ha vuelto a dar crédito? Posiblemente no, porque dijo, no, hasta que esto no se arregle, discúlpame, no te puedo atender. A pesar del Reactiva Perú, de Recupera Perú y de todos los programetes que han inventado para hacer algo que considero que no ha estado bien. Perfecto, pero en esta coyuntura es oportuno ser más rígidos o más flexibles. Eh, Podría ser más flexibles, de verdad. Me arriesgaría si conozco mis clientes. Si conozco a mis clientes sería mucho más flexible posiblemente. Pero la flexibilidad no quiere decir que es a una total apertura donde no cobertures tus riesgos. Puedes ser flexible coberturando tus riesgos. Por ejemplo, con una tasa de interés. Mira, yo te puedo otorgar, pero discúlpame, ante la presente situación te debo cobrar un poco más. Soy flexible
en mis políticas, pero sin embargo soy más caro en producto. Me coberturo mis riesgos con una tasa de interés un poco más alta. O no, mira, yo antes te podía dar 100.000 soles sin una garantía, ahora a partir de 50.000 sí necesito una garantía, por ejemplo. Yo te otorgo, sí te doy, pero y mira que pedir la garantía no necesariamente tiene que ser rigidez en el tema de riesgo, sino que estoy coberturando porque hay la posibilidad de que hayan mayores problemas. ¿Ok, Roland? Espero haber sido oportuno y haya sido una buena respuesta y haya dejado claro las cosas. Siempre están aquí mi correo, mi WhatsApp, pueden hacerme la consulta, así como les digo hace un rato, si hay algo que no puedo contestar inmediatamente, veremos quién nos ayuda a contestar. Me tengo que despedir, chicos. Es un gusto siempre estar con ustedes. Espero que nos sigamos viendo. Espero poder seguir atendiendo, que conversemos de esta manera. De verdad que es espectacular poder tener esta retroalimentación con ustedes. Los espero el lunes en el primer seminario que tenemos de 4 a 5 de la tarde. Muchas gracias. Dios les bendiga.